Muy buenas noches a todos los que miércoles a miércoles se conectan con nosotros para empezar nuestro estudio de mitad de semana, el cual el Señor ha titulado Orando con sabiduría y revelación. Ha sido muy lindo para mí, para Memo, para Steffi, poder ahondar en este tema de la oración, que a veces lo damos por hecho, que sabemos orar, y yo creo que en algo que vamos a gastar el resto de nuestra existencia en esta tierra es en aprender a orar, porque orar tiene que ver con nuestra relación con Dios, y el deseo de Dios es que día a día, momento tras momento, podamos ir madurando en nuestra relación con Dios. Y la forma donde se expresa de una manera más clara es en la forma como oramos. De hecho, en la forma cuando nosotros nos relacionamos con otros, la forma de hablar con el otro cambia. Cambia la forma como nos habla. Primero, no sé en este país, pero en Colombia nunca tuteamos de entrada. Siempre empezamos a hablar de usted. Y el tú aparece en el transcurso de nuestra relación, de nuestra intimidad. Y miren lo importante que es aprender a orar y entender que la oración es algo que también se va transformando a la medida que nos vamos relacionando más íntimamente con el otro y en este caso con Dios. Hoy tenemos un tema hermoso que el Señor nos regaló y tiene que ver con orando con el sello propio. Un sello propio. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor para empezar a ahondar en estas verdades, en estas bellezas que el Señor nos regala. Así que te invito a que cierres tus ojos y le permitas a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Porque no es lo que Mimi va a hablar, sino lo que el Espíritu Santo va a hablar. Oro primero para que el Espíritu Santo tome control de mis palabras, que deseche toda aquella palabra que venga de mi propio corazón y sea su Espíritu en mí hablando a tu corazón y al mío, para que a través de la revelación y el poder de su palabra, tu mente, tus pensamientos sean transformados. Y tal vez si has estado con pensamientos negativos o depresivos, hoy encuentres la libertad para experimentar la paz y el gozo que supera cualquier situación. Oro para que a través de la exposición a su verdad, el poder del Espíritu Santo infunda nuevas fuerzas y nuevo aliento sobre tus huesos, sobre tu carne, sobre tus membranas, sobre la piel, sobre cada órgano de tu cuerpo en completa sanidad. Oro hoy en el nombre de Jesús para que la verdad de su palabra rompa con toda mentira que el enemigo ha querido venir a sembrarte para traer duda. Duda sobre quién eres para Dios, duda del poder de Dios en tu vida, duda de las promesas del Señor y la duda de ti mismo, porque si el Dios está contigo, nadie contra ti. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos, te alabamos y te bendecimos por el regalo precioso de la comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Hoy le damos toda autoridad y todo poder a tu Espíritu para romper con toda estructura mental de la carne, del mundo y de la religión que no nos permite avanzar en la fe. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que el poder de tu Espíritu rompa toda fortaleza mental que no nos ha permitido madurar en el conocimiento de Cristo y recibir en ese conocimiento el poder de pensar con la mente de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús para entregarte toda carga, todo cansancio, toda incertidumbre, Señor, y disponer este tiempo para que tu Espíritu nos hable, Señor. Nos sentamos a tu mesa, Señor, donde hay manjares, donde hay, Señor, alimento, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra alma y nuestro espíritu. Te entrego las peticiones, Señor, de todos nuestros amigos, de todos nuestros familiares. Oramos especialmente, Dios, en esta noche por la vida de Alejandra, la hija de Mariet. Oramos para que tu espíritu de sabiduría la ilumine en ese examen que tiene que presentar para adquirir su licencia como quiropráctica, Señor. Tú guiarás
esas preguntas y esas respuestas en sabiduría y acierto, Señor. Quita todo temor, toda angustia y que tu paz la llene para contestar de manera acertada cada pregunta, Señor, y gozarnos con ella en el triunfo de este examen, Señor. Levantamos delante de ti cada familia, Señor, la familia de Angelita, la salud de su hija, de su esposo. Todo este virus, Señor, lo cortamos en el nombre de Jesús y enviamos palabra de sanidad sobre el cuerpo de Angelita y de toda su familia, igualmente sobre la salud de mi amiga Gladys, de mi amiga Olguita. Señor, tú renuevas sus defensas y les permites batallar con cualquier afección y con cualquier virus o bacteria desde la victoria, Señor. Oramos por cada enfermo que haya en medio nuestro, para que el soplo de tu aliento traiga sanidad. Igual te ponemos delante de ti la vida de Maurice, Señor, de su familia, de sus nietos, la vida de Ligecita y toda la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces su necesidad y tú la suples más allá, Señor, de lo que ellos esperan, Señor. Delante de ti pongo cada vida, mi Señor y mi Rey, para que hagas no conforme a la voluntad nuestra ni a nuestra necesidad, sino conforme a tu voluntad, a tu poder, a tu gracia y a tu favor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Cuando estaba pidiéndole al Señor que nos hablara sobre qué tema poder estudiar, ahondar hoy y reflexionar para que el Espíritu Santo traiga revelación, el Señor empezó a inquietarme con una palabra que el lunes puse en mi corazón para hacer el devocional, y cuando escuchaba el servicio del domingo, que lo tengo que escuchar el lunes porque soy la maestra de los chicos y no puedo oírlo en directo, oh sorpresa, cuando leí esa misma palabra en la boca del predicador. Ese día compartió Juan Manuel y la palabra que citaba Juan Manuel era exactamente la que el Señor me regalaba el lunes para hacer el devocional. Y sin más preámbulos, quiero compartírsela. Esa palabra está en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en los versículos 20 al 22. Y dice así, pues, 2 de Corintios 1, del 20 al 22. Dice así, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén. ¿Qué significa? Sí. Se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al ponernos el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¡Qué palabra tan preciosa y qué profunda es! A mí siempre me gusta encontrarle el significado natural a las palabras. Yo siempre le digo a mi esposo que a mí me encanta llevar todo esto del espíritu y la profundidad de su conocimiento a lo que nosotros los humanos en nuestro poco entender podemos hacerlo, porque a veces nos ponemos con tantas cosas que se nos salen de nuestra capacidad de entendimiento. Y como tengo el privilegio de poder enseñarle a los niños, siempre tengo que buscar la manera más sencilla y más fácil para que los niños puedan captar la idea de lo que se les quiere decir. Y no hay una forma más fácil que ir al diccionario. No tenemos que ir a estudios teológicos, ni a pensadores, ni a filósofos, sino ir al diccionario. Y mira lo que quiere decir en el diccionario normal. ¿Qué es un sello? Mira, un sello es un utensilio, en otros es un papel membreteado. Un sello tiene una imagen grabada que mediante la impresión de una tinta sobre una superficie permite dar autorización o validez a un documento que es emitido por el gobierno con valor oficial. Ahora vamos a trasladar este concepto a lo que el Espíritu Santo a través del apóstol estaba hablando con relación a las promesas, con relación a todo aquello que se cumple en Cristo. Y a mí me impacta mucho esta palabra porque hace 8 días estábamos hablando de los no del Señor.
cuando nosotros le decimos a un no de Dios sí. Y si no la han escuchado, los invito para que la escuchen, porque creo que es importante entender que nuestros problemas se radican cuando Dios nos dice no y nosotros queremos hacerlo por encima de los no de Dios. Así fue que se perdió Adán y Eva y así nos seguimos perdiendo tú y yo, cuando Dios dice no. Pero hoy en esta palabra hay un sí rotundo y es impresionante porque mire lo que dice acá. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén. Y si se dan cuenta, la forma como nosotros oramos, pareciera que el sello que le ponemos siempre a la oración, todos los cristianos, es en el nombre de Jesús. Amén. Pero no hemos ahondado en la profundidad de ese sello. Un sello es algo que identifica algo, que le da una identidad. Un sello es algo que puede determinar qué es falso y qué es cierto. Yo no sé distinguir en un bolso cuál es cierto y cuál es falso. En un calzado cuál es cierto, cuál es falso. No lo sé. Pero sé que para poder distinguir lo cierto de lo falso, hay ciertas características que muchas veces no son evidentes, pero que hacen que esa prenda sea auténtica. En el lugar donde yo trabajo, mi jefe tiene muchas obras que son unos originales, los cuales tienen unos papeles que acreditan la autenticidad, la veracidad y la calidad de la obra que ellos poseen. Y ese papel, más que la obra misma, yo creo, es la que tiene un valor que está guardado en su caja fuerte, porque le da el derecho a la persona que lo posee de decir, esto que usted ve aquí tiene un valor que usted no alcanza a imaginar. Usted sabe que su nombre y mi nombre está grabado en la palma del Señor, como esa carta que guarda mi jefe en su caja fuerte, está grabada en la palma del Señor, guardada en su corazón, porque nos selló. Él nos selló. El sello que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de orando con un sello propio, Dios no quiere hablarnos sobre cómo oramos nosotros. O sea, nosotros teníamos un amigo hace unos años que oraba siempre, empezaba su oración con Amado Padre Celestial, ¿te acuerdas, amor? Y ese era su sello, su forma de orar, y ya sabíamos que Enriquito siempre que iba a orar iba a empezar así, Amado Padre Celestial. Muchos otros hablan de manera un poco más coloquial, más tranquila, otros con palabras más redundantes, pero eso no tiene nada que ver con el sello propio de la oración, porque el sello propio de la oración no se lo dan ni tus palabras, ni mis palabras, que pueden tener un trasfondo cultural, que pueden tener un trasfondo familiar, que pueden tener un trasfondo religioso. Realmente el sello de nuestra oración, de la forma como nos relacionamos con Dios, viene dada por el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que es tan importante para poder madurar en nuestra relación con el Señor, que realmente se traduce en una forma de orar diferente. ¿Por qué oramos diferente? Porque ya no oramos desde nuestra carne, sino oramos desde el sello del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde se torna esta palabra tan preciosa, porque ese sello del Espíritu Santo no nos lo ganamos. No compramos una rifa, no hicimos una obra maravillosa. Miren lo que dice acá tan precioso. Todas las promesas de Dios, siempre que oramos, tratamos de buscar una promesa a la cual aferrarnos para que en algún momento haya un cumplimiento. Pero aquí en 2 Corintios habla de que todas las promesas fueran cumplidas en Cristo. O sea, para ver el cumplimiento de cada promesa, primero tenemos que conocer, ahondar y vivir en Cristo. Por eso muchos
A veces se sienten defraudados porque piensan que no han alcanzado las promesas o que no son dignos de tener las promesas porque aún no han entendido lo que es la gracia. Porque la gracia es una persona y esa persona es Cristo. Por eso aquí en la palabra dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Sí. Dios en la eternidad, a todo lo que podían hacer Adán y Eva les había dicho sí. Sí, sí hagan esto, sí, excepto esto. El único no que puso Dios fue el sí que hizo el hombre en su propia voluntad y la embarró. Pero viene Cristo, por eso es en Cristo que se cumplen las promesas, porque toda la historia de la humanidad, presente, pasada y futura, no sería capaz de llegar a merecer el cumplimiento de la sanidad, el cumplimiento de la prosperidad, el cumplimiento del gozo, el cumplimiento de la paz, el cumplimiento de la victoria, el cumplimiento de la justificación y el cumplimiento de la eternidad. Porque esas son promesas que solo adquirimos a través de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso es un rotundo sí en Cristo. Y es un rotundo amén en nosotros cuando entendemos quiénes somos nosotros en Cristo. Quiero que entiendas la importancia del sello. Amor, ¿le puedes bajar al aire? Me estoy muriendo del calor, perdón. El sello es una marca, es una señal y es una insignia. ¿Qué es el sello? Una marca, una señal y una... La insignia es eso que pones en el pecho y que le es visible a los otros. O sea, que el Espíritu Santo como insignia se deja ver para otros. Es una señal. ¿Por qué? Porque es un antes y un después. Es una señal de this way, no on my way, sino this way. Esa es la señal. Esta vía, este camino. ¿Cuál? Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos lleva a conocer la verdad, el camino y la vida. Es la única señal confiable para conocer el camino, la verdad y la vida. Y es una marca. Una marca. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al campo y ver la marca del ganado. La marca del ganado es, creo que es una herradura quemada a fuego en un lugar de la piel del animal que no se le puede borrar, que no se le puede quitar, para que si hay alguien que se la roba, uno la pueda identificar. De igual manera, nosotros hemos sido marcados por el fuego del Espíritu Santo para que nadie nos pueda robar, porque esa marca es la que ha puesto el Señor a través del sacrificio de Cristo al dejarnos el sello, la insignia, la marca del Espíritu Santo. ¿En qué se traduce el sello? Ay, no, pues muy bonito, el sello ahí guardado. No, miren lo que significa el sello. El sello está mostrando autoridad, está mostrando autenticidad y está mostrando respaldo. Muchas veces nos casamos con denominaciones, nos casamos con nombres. Es que yo soy calvinista, es que yo voy a, ¿cómo se llama? Booth se llama esa iglesia, y nos parece que estar ahí, eso es lo máximo, que ese es el sello de nuestro cristianismo. Pero el sello verdadero de nuestro cristianismo tiene que ver con la autoridad que me domina y que se me ha dado, se me ha impartido. Por eso ahora se habla tan fácilmente de gobierno. El gobierno no es que yo pueda hacer lo que se me dé la gana y ahora yo gobierno sobre todo. El gobierno tiene que ver con la verdadera autoridad, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que me domina, que tiene autoridad sobre mí, pero también me ha impartido autoridad como padre, me ha impartido autoridad como esposo, me ha impartido autoridad como amigo, me ha impartido autoridad como empleado, me ha impartido autoridad como miembro del cuerpo de Cristo. Autoridad, autenticidad.
Nuestra autenticidad no depende de mis obras. La autenticidad de esta obra que soy yo, la tiene el Espíritu Santo, que me va transformando. Por eso dice el Señor que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre mí como su propiedad. Esa es la autenticidad. Y el respaldo quiere decir que yo voy a su espalda, no yo voy delante de Él. Él va delante mío y yo voy siguiendo el camino. Amén. Teniendo esto claro en nuestra mente, quiero llevarles a un pasaje tremendo y está en Romanos 8, del 1 al 17. Déjenme lo busco. Romanos 8, del 1 al 17. Y antes de leerlos, los quiero dejar con esta frase, para que la meditemos cuando lo estemos leyendo. A los ojos de Dios hay solo dos opciones. O somos de Él o no somos de Él. A los ojos de Dios hay solo dos opciones. O somos de Él o no somos de Él. ¿Entienden? Ahora que vamos ahondando en la palabra, se van a dar cuenta de la importancia de tener claridad. O sea, aquí no hay términos medios. De hecho, el Señor dice, o los prefiero fríos o calientes, porque los tibios los vomito de mi boca. Esa palabra es muy tremenda, porque no le está hablando al inconverso, le está hablando al converso. Te está hablando a ti que perteneces a la iglesia. Y ahora que vamos leyendo Romanos 8, vamos a ir contestándonos a nosotros mismos. O soy de Él o no soy de Él. Porque el hecho que vayas a una iglesia, el hecho que sirvas, el hecho que des tus diezmos, no te hace de Él. Porque ese no es el sello del cristianismo. El sello del cristianismo es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a empezar a leer. Mira lo que dice Romanos 8. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Este sello poderoso de Dios es el que nos hace partícipes de la justicia divina. La no condenación tiene que ver con el sello del Espíritu Santo. Y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, a Cristo, el poder del Espíritu de vida los ha libertado del poder ¿de qué? Del pecado. ¡Wow! Que lleva a la muerte. ¿El poder del Espíritu de vida está en el cambio de tu conducta? No. Aquí nada tiene que ver el sello con tu obrar personal, con tus buenos deseos. Mira cómo estás orando. Señor, yo te prometo que no vuelvo a perder el tiempo en Facebook o en Instagram. Perder el tiempo es un pecado. Te prometo que no vuelvo a comer azúcar porque soy diabético. ¿Entienden lo que les digo? El poder del cristiano está no en la buena voluntad personal, sino en entender esta verdad. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, con mayúscula. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas,
Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Cómo estás orando? ¿Desde la mente o desde el Espíritu? Orando con el sello. Orar con el sello es orar desde el Espíritu. Pero permitir que el Espíritu, ¿qué? Les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Cuántas veces en tus oraciones hay simples promesas desde de ti para Dios, cuando en tus oraciones deberías recibir la revelación del Espíritu Santo que te ha dado el poder de vencer el pecado que te agobia, el pecado que te ata y el pecado que te atemoriza, porque a la mente no la puedes engañar? Pero ustedes, escuchen esta belleza, ¿quiénes? Los que hemos creído en Cristo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo gratis, pero no barato. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Amén. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Usted puede pertenecer a una iglesia, puede ser el ofrendador más grande y no pertenecer a Cristo. ¡Pilas! Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron hechos, ya no dice acá van a ser, acá dice ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¡Qué claridad tiene la palabra y cuán mal la leemos! Pareciera que dijeran, si por el poder de sus oraciones, de sus pactos, de sus promesas, ahí no dice eso. Dice, si por el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El sello, para orar con un sello propio, lo primero que tenemos que entender es que ahora somos hijos, no siervos. El siervo jamás tendrá un sello divino. Tendrá un sello de un amo natural que lo podrá humillar, lo podrá maltratar y lo podrá usar. Pero cuando nos transformamos con el sello de Dios, nos transformamos en sus hijos. Y al ser transformados en sus hijos, nos transformamos en herederos de sus promesas. Y ustedes, escuchen esta belleza, y ustedes no han recibido un espíritu con minúscula, o sea, de su propio espíritu, que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu con mayúscula de Dios, con Él, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, Papito. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.
Cuando nos acercamos a Dios orando con el sello propio del Espíritu Santo, nos acercamos como hijos, no como siervos, no como perrillos para ver si nos bota alguna bendición. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás orando? Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Que si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Lo único que nos permite abrazar el sufrimiento. ¿Cómo así que abrazar el sufrimiento? Claro, mi querido. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Pero como nos han vendido un evangelio de Disneylandia, vengan a esta iglesia donde todo el mundo prospera, hasta llueve oro del cielo. Vengan a esta iglesia donde todo es divino, hay campo para todo el mundo, aquí todo el mundo puede estar tranquilo y relacionarse tranquilamente. No, mi hermano, el cristianismo no es un llamado a la comodidad, el cristianismo es un llamado al sufrimiento. ¿Sabe qué nos causa mayor sufrimiento? La ignorancia de Cristo en el mundo. Si aún no te compunge el corazón y no te duele ver tanta mentira, tanto falso maestro, tanto falso profeta y apóstol, predicando un falso evangelio, tratando de venderles bendiciones baratas para este mundo sin entender que la eternidad es lo que debemos anhelar, eso debería causarnos dolor. Enredados entre la política y el ambientalismo, en lugar de pensar en la salvación y no solamente en poderse librar de la paila mocha en el infierno, sino de la salvación que, como lo ha explicado mi pastor, ese Zoé que trasciende la enfermedad, que trasciende la soledad, ese Zoé que trasciende lo efímero de esta vida y le da valor a tu vida terrenal y perspectiva a tu vida eterna. Eso tiene que ver con entender que oramos con el sello del Espíritu Santo, un sello propio que nos quita el egoísmo de dame, sírveme, prospérame, sáname. Cuando nuestra oración viene impregnada con el sello del Espíritu Santo, muchas veces nuestras palabras ni siquiera pueden salir de nuestra boca en nuestro propio idioma porque nuestra lengua se enreda en lenguaje espiritual. O nuestros ojos se quebrantan en un llanto profundo de dolor que al final se traduce en gozo, porque nuestra oración ha subido como un aroma fragante a la presencia del Señor. Orar con un sello propio tiene que ver con el entendimiento del rompimiento y del cumplimiento del antiguo pacto para vivir en las buenas nuevas del Evangelio, que son el nuevo pacto. El nuevo pacto que no fue el Sermón del Monte. El nuevo pacto que tiene que ver con la muerte en la cruz de Cristo, pero con la resurrección y el ascenso a los cielos para que esté sentado a la diestra de Dios y a vernos. ¿Cuándo celebramos Pentecostés, amor mío? Ayer celebramos Pentecostés. Perdón por no haber hecho algo para ese día, porque si algo debemos celebrar nosotros los cristianos es el Pentecostés. Porque es el Pentecostés lo que nos permite vivir en una dimensión verdaderamente espiritual. La ley no tenía una dimensión espiritual, la ley tenía una dimensión terrenal. La ley vino a ser esa tutora que nos permitía ver que no éramos capaces de poder tener una escalera al cielo. La ley tenía que ver con abrirnos los ojos para gritar, no puedo. Pero mientras tú trates
de cumplir las leyes y las normas desde tu propia fuerza, en lugar de poderle realmente entregar tu vida a Cristo y al hacerlo, entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento no solamente trae perdón, sino que trae transformación. Una transformación que tiene que ver con nuestro tiempo cronos, pero también con el tiempo, ¿cómo se llama este tiempo? ¿El eterno? Kairos, el Kairos de Dios. Ese arrepentimiento verdadero es el que une el cronos del hombre dado por la caída con el Kairos eterno de Dios que planeó desde Génesis hasta Apocalipsis. Es esa unión de esos tiempos que nosotros podemos disfrutar en el Espíritu de Dios, siendo transformados en nuestro paso en esta tierra y completamente transformados cuando el Señor vuelva o estemos en su presencia. Mira lo que dice en Efesios 1, Efesios 1, del 13 al 14. Es increíble porque está hablando Efesios 1 de las bendiciones espirituales. Y al hablar de las bendiciones, Efesios es un libro que habla con tanta claridad de lo que es el pueblo judío y los gentiles. Y si tú no entiendes que hay una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, estás en la olla. Porque si tú no entiendes eso, te vas a apasionar por una cultura que es bonita. Claro que es bella. Claro que es una cultura y es un pueblo que el Señor escogió para revelarse en un principio, pero que Él mismo desechó. Y al desecharlo, abrió una puerta para que nosotros, los gentiles, hiciéramos parte del propósito de salvación del Señor. Pero entre esos dos, entre los judíos y los gentiles, hay un abismo de diferencia. ¿Y sabes cuál es? El Espíritu Santo. Nunca el pueblo judío fue sellado por Dios, por el Espíritu Santo, para todo el pueblo. Es para la iglesia el regalo del sello del Espíritu Santo. Y si quieres madurar en el conocimiento de Cristo, tienes que trascender de la ley, de los ritos, de las festividades, a entender el nuevo pacto en Cristo, que tiene que ver con el sello del Espíritu Santo para los creyentes, no para el pastor, no para el apóstol solamente, no para el maestro, no para el evangelista, no para solamente un cuerpo élite de la iglesia, sino para todos en el momento mismo en que tomas la mejor decisión de tu vida, que es entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a retomar en Efesios desde el versículo 9. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. ¿Por qué era misteriosa? Porque desde Génesis hasta que el Señor entra, era un misterio que se iba revelando. Todo lo que se habló en Jueces, todo lo que se habló en Josué, todo lo que habló a través de Esther, todo lo que se habló a través de los profetas, apuntaba a Cristo que se venía a revelar Él mismo cuando se hizo carne. Y dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo. ¿Al debido tiempo de quién? De Dios. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, mira cómo hace de diferencia Él, en la palabra dice, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora
ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Al qué? ¿Cómo nos identifica Dios que somos suyos? ¿Porque vamos a una iglesia? ¿Porque oramos a la madrugada? ¿Porque ayunamos? No, dice aquí, y nos identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Amén. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. No son nuestras obras la que le da a Dios la verdadera gloria y la alabanza. Y es que me voy a hacer un templo divino, como dijo David. Señor, es que te quiero hacer un templo. ¿Y qué le dijo Dios? No, tú a mí no me vas a hacer templo. ¿Sabes qué, David? Yo te voy a hacer una casa. Y la casa de David, la que Dios le hizo a David, fue la que le dio gloria a Dios. La casa que construyó Dios para David le dio gloria porque del linaje de David viene Jesús. No trates de ser más bueno que Dios. Con tus oraciones llenas de promesas que en nuestra naturaleza débil las vamos a romper. Vengamos delante del Señor entendiendo que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y dejemos que el Espíritu Santo ore en nosotros, a través nuestro, y ore por nosotros. Y mira lo que dice Pablo. ¿Cómo oraba Pablo? Voy para el versículo 15 al 23. Después de que les habla que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y que ha hecho una diferencia, la diferencia viene marcada por el Espíritu Santo. Mira cómo habla Pablo, y dice aquí, Pablo ora por sabiduría espiritual. Muchos oramos porque le sane la suegra, porque le saque la deuda, porque salgan los papeles, porque salga el trabajo. Pero mira la enseñanza de Pablo cuando él ha entendido que es lleno del Espíritu Santo, por lo que Pablo ora. Dice así: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar primero gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. O sea, Pablo oraba, pero no oraba como cualquiera que ora desde su corazón, oraba desde el Espíritu. Mira lo que dice: les recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Cada vez que alguien me dice, Mimi, yo quiero que ores por esto, esta es lo que el Señor siempre me recuerda. Y con humildad les puedo decir que siempre le pido a Dios, Señor, que esta situación que está atravesando mi hermano sea un instrumento tuyo para que te pueda conocer. La enfermedad, la escasez, ese examen que Alejandra va a presentar, que se pueda dar cuenta que es débil, que no puede confiar en ella misma, pero que puede voltear sus ojos al Todopoderoso para que le dé acierto en las preguntas. Que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros.
O sea, que se nos abran nuestros ojos. ¿Por qué oramos por revelación? Porque este miércoles tiene que ver con la revelación. Porque mientras que Dios no quite el velo de la necesidad inmediata de nuestro propio autoesfuerzo, no vamos a poder recibir la grandeza del poder de Dios sobre nosotros, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, ¿le preocupan las elecciones de Colombia? Mire lo que dice acá. Cristo está por encima de las elecciones de Colombia. Sean gobernantes, autoridades o poderes o demonios. Uy, no, es que en mi casa eso había una maldición generacional. En Cristo se rompió, mi querido hermano. Eso es lo que quiere el Señor que entiendan cuando vienen a orar con el sello del Espíritu Santo. Ahora, Cristo está por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o demonios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué te está acongojando, mi hermano? La enfermedad, la ruina, la pobreza, la escasez, el dolor, todo eso, Dios lo ha puesto debajo de los pies de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de quién? De la iglesia. Preocúpate si aún no has entendido qué es ser y hacer iglesia. Porque ser iglesia no es un domingo de ir a una congregación, ni hacer iglesia es diezmar, ayunar y orar. Es mucho más profundo, es poder ver la autoridad, la autenticidad y el respaldo de Cristo en tu vida. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Esta palabra es demasiado bella. Y quiero leerles Efesios 4, 17. Mire lo que dice Efesios 4, 17. Dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, y aquí dice, pero ¿cómo? Aquí está el cómo. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Aquí nos quiere decir el Señor que nosotros solos no podemos, que debemos dejar. Yo tengo un problema a veces con mis hijas, no sé ustedes, pero cuando yo voy a hablar, antes de que hable, ya empiezan ellas a justificarse, a decir, pero no, es que mamá, y ni siquiera dejan hablar. Y a veces así nos pasa con el Espíritu Santo, cuando venimos en oración y empezamos con una retajila y no dejamos que el Espíritu nos hable. No te dé miedo escuchar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene con el dedo acusador, sino con los brazos abiertos de papá para hacer lo que hizo papá con el hijo pródigo. Primero, abrazarte. Segundo, vestir tu desnudez. Y tercero, darte el lugar para que puedas empezar de nuevo. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
Si hemos dejado que el Espíritu Santo nos controle, el enojo no nos va a controlar. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y tan bonito, miren, aquí empieza a mostrarnos cómo somos transformados. Pero primero ha dicho, dejen que el Espíritu los renueve. Ahí no dice que dejen de enojarse antes de que los renueve. Primero es la obra del Espíritu para dejar de ser enojados, ser gruñones, para dejar de robar, para dejar de ser groseros, para dejar de estar, aquí dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Es tan bonito, dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Aquí está la verdad más hermosa que te quita la amargura, que te quita todas esas pendejadas. Porque dice acá, la falta de perdón te va a traer amargura, maledicencia, renegar, división. Pero mira lo que dice acá, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como. En el Sermón del Monte, que era antes del cumplimiento total, para que se diera paso al nuevo pacto, decía, si quieres que Dios te perdone, perdona. O sea, todavía había una ley, todavía había un prerequisito, todavía había una obra personal para llegar a tener el perdón de Dios. Pero cuando viene la muerte y la resurrección de Cristo, es el poder de la resurrección el que nos ha perdonado. Ahí ya... It is finished. Se completó. Ya se nos imputó el perdón en la cruz y en la resurrección. Por eso dice, ahora se me fue, acá. Y perdónense unos a otros tal como. O sea, así como Cristo nos perdonó, sin condición, sin un preacuerdo, sino por pura gracia, Él también nos ha capacitado para perdonar a otros. Qué verdad tan hermosa y qué descanso, porque no proviene de mí, sino ahora que he sido sellada por el Espíritu Santo, puedo perdonar, puedo volver a hablarle a la persona que me dejó de hablar, como les digo yo siempre. Yo solo estoy esperando que Dios me dé la oportunidad de devolver con bien el mal que me han hecho. Yo espero. Yo no guardo rencor, yo no le permito a mis hijas que guarden rencor, así ellas se hayan dado cuenta de lo duras que han sido conmigo. Siempre les he dicho, en esta mesa o en esta iglesia, nunca hay una silla que se ha quitado para el que se fue. Esa silla sigue ahí para el que quiera volver. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado para perdonar de la misma manera como Él nos ha perdonado a nosotros. El Espíritu Santo es el pago inicial de nuestra herencia celestial que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Dios nos concede su Espíritu como garantía que somos suyos para siempre y que seremos guardados en el día final. El verdadero arrepentimiento, como les digo, trae perdón y trae transformación. Para terminar, quiero llevarlos a Romanos 8:16. Sí, ya voy a terminar. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Voy a poner desde el 15, otra vez. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, que te llena de temor. Deséchalo hoy en el nombre de Jesús. En cambio recibieron el Espíritu de Dios,
cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos sus hijos. No importa si tú crees que tus palabras no son las más elocuentes. No importa si tú crees que solo puedes orar 1, 2, 3 minutos o 1, 2 o 3 horas. Eso ya no importa. No mires la oración desde tu propia obra. Deja que la oración se convierta en la obra del Espíritu Santo en tu vida, que te va a traer transformación interior y una relación súper, hiper, mega espectacular con el Señor. A mí me ha costado años de mi vida de rendirme, de give up a mí misma para dejar que el Espíritu Santo reine. Y si te sirve de consejo, empieza con las cosas pequeñas. Cuando empecé, yo siempre tenía la carga de ¿qué me pongo? ¡Ay, qué pereza pensar en qué me pongo! Además vivía en una iglesia donde la estética era lo importante, porque eso decía su líder, ante todo la estética. Y me acuerdo que todo el mundo cada domingo veía cómo mejor se iba vestido. Y se volvió una carga. ¿Qué me pongo? ¿Y saben qué? Empecé a preguntarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo me ponga? A mí me da una risa porque al transcurrir el tiempo me veía este fin de semana. El sábado tenía un matrimonio y me pinté el cabello y no me pudieron alcanzar a peinar y me dejaron un tinte para quitármelo después en mi casa, y cuando me lo quité me di cuenta que mi pelo quedó terrible. Quedó blanco en lugar de quedar mono. Y cuando me fui a arreglar, me tocó peinármelo. Ustedes no se imaginan lo que me tocó hacer el sábado para poder arreglarme. Y el Espíritu Santo me dijo, ok, trata de que la vista no se vaya a tu pelo, sino a otro lugar. Yo no me maquillo, detesto maquillarme. Y ese día le dije, bueno, Espíritu Santo, enséñame a maquillarme porque yo no me sé maquillar. Me super maquillé y funcionó. Pero muy chistoso porque al otro día, después de que el sábado estaba súper elegante, en tacones, peinada, súper maquillada, el sábado yo vi, Señor, ¿ahora qué hago con mi cabello? Y me dijo, ponte una cachucha. Bueno, ¿cómo se dice? Un hat, sí, una cachucha. Una gorra. Y me puse una gorra. Y nosotros con el Espíritu Santo podemos pasar con paz y gozo de ser súper fancy a ser súper relajados. Y si eso es una estupidez, sin trascendencia como eso, qué bendición que en las cosas que nos preocupan, como el pago de nuestras deudas, como pensar en el futuro de nuestros hijos, como pensar en nuestra salud y la estrategia y la sabiduría que debemos tener para cuidar nuestro cuerpo, podamos depender del Espíritu Santo, que nos va a guiar a dejar de comer lo que no debemos y nos va a hacer buscar cosas que nos hagan sentir mejor. Mis queridos hermanos, el sello de la oración no se lo pone tu boca, el sello ni tus palabras. El sello de la oración en nuestra relación con Dios viene dado por el regalo precioso que tú y yo tenemos ahora de ser los hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y es ser portadores continuos y eternos del Espíritu Santo de Dios. Así que te pido que pongas delante del Señor aquello que en este momento te está llenando de temor y lo deseches por tu voluntad, creyendo que la voluntad de Dios está en ti, que su Espíritu reina en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo, y que la autoridad que tienes del Espíritu en tu vida puedes impartirla sobre tus hijos en bendición de sanidad, en bendición de sabiduría, en bendición de revelación, en bendición de salvación. Que de ahora en más, al entender que has sido sellado por el Espíritu de Dios, tus oraciones sean transformadas para que tu corazón, tu mente y tu espíritu sea transformado y tu vida dé gloria al Padre y a Cristo el Hijo. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche por el regalo precioso
de poseer y ser poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Ya nada nos puede atar a nada diferente que no sea tu espíritu de verdad. Espíritu Santo, muéstranos el camino que Cristo ha trazado para nosotros, para entender y disfrutar de su plenitud en esta tierra y anhelar la eternidad cada día más, Señor. Padre, gracias por lo que vas a hacer en nosotros y a través nuestro, con la herramienta de la oración, sellada y guiada por tu Espíritu, Señor. Que podamos testificar de que esta oración que viene de tu Espíritu es la que tiene el poder que tú dijiste que nos dejarías cuando te ibas, que podríamos hacer aún mayores cosas de las que tú hiciste como hombre en esta tierra, porque tú ibas al Padre y nos dejabas tu Espíritu, Señor. Que seamos cada uno de nosotros un miembro activo de tu iglesia para traer salvación a este mundo oscuro y perdido, para traer vida a nuestros hogares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ligecita, mi amada Mariet, Olguita, Angelita, Jime, Elizabeth, José, todos ustedes son una bendición para esta iglesia. Dios los ha usado para levantarnos, animarnos y confortarnos para seguir adelante. Por eso, como dice Pablo, los recordamos en nuestras oraciones y damos gracias a Dios por su vida y oramos en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo imparta sobre ustedes un nuevo nivel de revelación para que levante su fe y vean obrar con gracia, con poder a Dios en cada área de sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesús y los esperamos en nuestro servicio de domingo a las 10:30 u 11 y los miércoles a las 7:30. Gracia y paz sea con ustedes. Amén.